¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a la exposición de esta ocasión, donde voy a presentarles los eventos escatológicos no pasaron en el año 70. Ando un poquito enfermo de la garganta, les pido que sean pacientes conmigo. Y vamos de lleno a la introducción. ¿Qué quiere decir la palabra escatología? La palabra escatología viene del griego antiguo escatos, de último, y logos, de estudio o de palabra. Escatos logos. Esa es la palabra griega para escatología. Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre los eventos del fin del mundo. Y puede abarcar lo que se anticipa, lo que es instantes antes y lo que va a ser también después del día del juicio final, del día final. Trata también de los asuntos post-muerte. Así de que es interesante la doctrina. Bueno, estos eventos que mencionamos nosotros como de la escatología, nuestros amados hermanos que han adoptado la doctrina del preterismo están enseñando de que estos eventos ya no serán más. Por eso el título es Los eventos escatológicos no pasaron en el año 70 después de Cristo. Ellos dicen que sí. La doctrina que defiende que las cosas finales pasaron en el año 70 de Cristo ha desviado la fe de muchos hermanos. Por eso es la batalla y la lucha. Y se hace necesario insistir en los puntos sensibles de este tema, que es un tema complejo, pero no es difícil de refutar debido a lo extremoso de su falsedad y del peligro de perder por causa de creer esta doctrina. La palabra de Dios, amados oyentes, enseña de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso, cuando el Señor Jesucristo anduvo en su ministerio, preparó a los judíos que le seguían, a los discípulos, para que estuvieran ellos al pendiente, porque iba a venir un día de juicio sobre Jerusalén. Y eso es lo que está registrado en los datos históricos, tanto de la historia secular como de la historia religiosa, el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. Hemos visto y hemos analizado un poco el hecho de que esa fue una venida de Cristo, pero fue una venida simbólica, una venida espiritual. En otras palabras, la venida de Cristo para destruir Jerusalén fue una venida en juicio contra Jerusalén. Por otro lado, la palabra de Dios también nos habla de eventos que todavía no pasan. Así de que hablando de la segunda venida de Cristo otra vez, es un evento todavía futuro. Hay algunas situaciones que nos ayudan a entender esto. ¿Cómo demostrar que la segunda venida de Cristo es todavía un evento futuro? Esto considerando que uno puede estar siguiendo la corriente de la tradición que enseña
que Cristo va a venir en el futuro. Y muchas veces nosotros como seres humanos somos inclinados a seguir tradiciones, y mientras alguien no contradice esas tradiciones, algunas de ellas creemos que son de Dios. Entonces es un buen momento para ponernos enfrente de la palabra de Dios y discernir por nosotros mismos por qué enseñamos, por qué en la iglesia del Señor se enseña que Cristo vendrá y no que ya vino. Bueno, digo, en la iglesia de Cristo, con diferencia de iglesias de Cristo que han caído en la trampa de la doctrina preterista. Esas iglesias están enseñando el preterismo, están enseñando la doctrina del año 70 después de Cristo, la doctrina que enseña que eso ya pasó. Pero vuelvo otra vez, ¿cómo defendemos que Cristo todavía no viene? Bueno, hay muchos textos, pero los textos más sencillos para entender los encontramos en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Según mi humilde entendimiento, esto es lo más sencillo para entender. Hechos 1, del 9 al 11. Fíjese, aquí está un evento llevándose a cabo. El Señor Jesucristo había muerto en la cruz, había sido sepultado en esa cueva, habían rodado una piedra en su sepultura. Luego el Señor resucita de tal manera que la piedra se encuentra movida cuando personas se dan cuenta de que Jesús ya no está ahí. Y el testimonio de los ángeles que estaban ahí es de que Él ha resucitado. Posteriormente de esto dieron o fueron testigos los mismos apóstoles y luego muchos hermanos. El apóstol Pablo dice, y al último a mí, como el más insignificante de todos. Así de que la resurrección de Cristo es algo que no se puede negar. No se puede negar, hay mucha evidencia. Hay evidencia de sobra para decir que el Señor resucitó. ¿Cómo sabemos que Él todavía no viene? Bueno, Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11 está hablándonos del evento después de su resurrección, después de caminar algunos días con sus discípulos, dándoles instrucciones finales, conviviendo con ellos unos días más antes de ir para estar de donde vino, para estar allá con el Padre en el cielo. Aquí nos habla de la ascensión de Cristo. Y hay unas situaciones muy interesantes en estos versículos que no tienen ni vuelta de hoja de que las entendamos. Por ejemplo, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Este versículo 9 nos está enseñando que después de haberle dicho algunas instrucciones finales como aquellas de que espérenme ahí en Jerusalén, en el aposento alto, no se muevan de ahí, fue elevado mientras ellos miraban, ellos estaban mirando a Jesús y fueron elevando su vista de cómo el Señor era arrebatado. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Los ojos de ellos siguieron a Jesús hasta que la nube lo ocultó. Y estando mirando, noté la insistencia de Lucas, de la importancia del punto en que ellos, ¿dónde estaba la vista de ellos? Y ellos estaban mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en sus vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, de aquí se desprende la idea
de que los apóstoles de Jesucristo eran de la región de Galilea, todos ellos. Y esta misma frase se repite aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro sale para dar respuesta a aquella especulación que se había despertado de que si los apóstoles estaban ebrios. Y Pedro dice, no, todos estos son galileos. Y los galileos pues son judíos. Entonces dicen estos hombres de vestiduras blancas, estos varones de vestiduras blancas, le dicen a los discípulos de Cristo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá. Y si ahí quedara la plática de ellos, la pregunta obligada sería, ¿cómo va a venir? Pero no fue el final del argumento de ellos, sino que ellos contestaron esta pregunta aún antes de hacerla. Vendrá de la misma manera, tal y como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? Mirando, lo estaban viendo, estaba ante su mirada. No era algo invisible, no iba a ser algo espiritual, iba a ser algo que se pudiera ver. No era invisible, perdón. No era espiritual, no era invisible, era algo que se podía ver con los ojos del ser humano. Así de que la venida de Jesús, que están diciendo aquí los varones, es así como le vieron ir, así van a verle venir. Así como se fue, así va a venir. Así como le vieron que se fue, así le van a ver que viene. Ahora, hemos contestado la pregunta, ¿a qué va a venir Jesús? Pero es muy bueno recordarlo bajo esta óptica. El Señor Jesús viene a terminar con este sistema de cosas. Señor Jesús viene para acabar con todo lo que es y que ya no necesita ser más. Lo creado, lo que tuvo un principio, tiene un fin. Dice en 2 de Pedro 3, y por favor si me acompañan esta lectura, son algunos versículos del 3 al 11, por favor. 2 de Pedro 3, del 3 al 11. Dice el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde aquí se me brincó. ¿Dónde está? Bien, mil disculpas, se me movió la pantalla, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. El versículo 6, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Amados, no ignoréis esto, que para el Señor, otra vez,
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos entienden que la está tardando, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esa manera, ¿qué clase de personas no debéis de vosotros ser en santa conducta y en piedad? Estas palabras del apóstol Pedro, amados, primeramente involucran a personas que reclamaban y que estaban poniendo en tela de juicio que el Señor fuera a regresar. A estos se les llama burladores porque lo hacían con sarcasmo, lo hacían burlándose de algo que era una promesa de Dios. Ellos estaban viviendo de acuerdo a sus propias pasiones. Y eso pasa mucho cuando nosotros nos descuidamos en las cosas de Dios. Nosotros podemos llegar al punto de empezar a dudar de muchas cosas que son bien ciertas y que habíamos creído. Pero debido al descuido espiritual podemos empezar a dudar y empezar a enfriarnos, lógicamente. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que no se dan cuenta de que los cielos existían desde hacía mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Pone el ejemplo inequívoco, verdadero del diluvio. Porque estas personas que se mostraban burlonas, que se mostraban sarcásticas ante la segunda venida de Jesús, pensando que ya había pasado demasiado tiempo y que no regresaba, sabían del diluvio. Eran judíos. Sabían del diluvio. Y sabían que el diluvio era cierto, porque son de esas cosas que quedan escritas de tal manera que no podemos ponerlas en tela de juicio, porque toda la evidencia existente da testimonio de que es algo correcto, algo verdadero, el diluvio hasta esta fecha. La mayoría de la gente lo cree, aunque ni siquiera es gente que viva cerca de las tierras bíblicas o que tenga las costumbres bíblicas. Pero hay tanta evidencia, hay tanto dato, hay tanto discurso de ello que no se puede dudar. Entonces dice Pedro, en aquel tiempo, aunque los cielos existían de mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios tenía mucho tiempo, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. ¿Se fija? Ahí está la ilustración. Así en aquel tiempo la gente se descuidó y comenzó a ser perversa de tal manera que llega el momento en que Dios da paso al diluvio. Y el mundo es destruido. Y así como eso quedó como un ejemplo verídico, es una buena ilustración en cuanto a lo que va a pasar con el mundo cuando el Señor Jesucristo venga. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra. ¿Por qué está todavía en existencia la tierra? ¿Por qué está en existencia estos cielos que vemos? Porque el Señor todavía los mantiene en existencia.
Pero Él nos ha dicho que viene un día en que todo esto va a ser destruido. Dice el versículo 7. Guardados por su palabra. ¿Para qué, Pedro? Para el fuego. Guardados para el día del juicio. Guardados para el día de la destrucción de los impíos. Y así que el versículo 8 tiene razón de ser cuando dice, amados, no ignoren esto. Si a ustedes se les hace mucho tiempo, al Señor no. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo de Dios es diferente, lo hemos dicho algunas veces. Vamos a decir que nosotros morimos, vamos a decir que yo muera mañana o dentro de una semana, y cuando abra mis ojos pareciera que apenas me quedé dormido. Y a lo mejor pasaron 10, 20 años, no sé. Lo que quiero ilustrar es que cuando está uno inconsciente no pasa el tiempo. O pasa el tiempo pero no se siente. Es diferente el tiempo. Si para nosotros es diferente el tiempo, imagínese para Dios. Así de que para Dios un día es como 1000 años como un día. Dios mide de una manera diferente el tiempo. No lo mide como nosotros lo medimos. Así de que el versículo 9 dice, el Señor no retarda en cumplir su promesa. Y el versículo nos enseña que lo que pasa con el Señor es que Él ha sido paciente, no queriendo que se pierda a alguien, sino que todos procedan a aceptar y obedecer el plan de salvación, donde se involucra principalmente el arrepentimiento para perdón de pecados. El versículo 10 dice, el día del Señor va a venir. ¿Cómo va a venir, Pedro? Como ladrón. Va a venir como ladrón. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo también, cuando menos lo esperemos. En el cual los cielos, fíjese, en ese día del juicio final, dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos van a ser destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esa manera, ¿qué clase de persona no debiera ser vosotros en santa conducta y manera de ser? Ahora, nosotros estamos leyendo esto en esta ocasión para defender el punto de que esta cosa no pasó en el año 70. Falta pasar esto todavía. Si esto hubiera pasado en el año 70 y vamos a decir que nosotros estamos viviendo en una burbuja de protección, tendríamos datos históricos de que esto pasó. Así como se registró la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo, asimismo tendríamos registro de esto. Hay historiadores del tiempo de Cristo. Ellos no dicen nada acerca de que Jesús vino para hacer estas cosas en el año 70. Hablan de la destrucción de Jerusalén, pero no hablan de la venida visible de Jesús. Continuando, aparte de venir para destruir este sistema de cosas, viene a llevar a cabo la transformación, la resurrección y el arrebatamiento de los humanos. La transformación, la resurrección y el arrebatamiento de los humanos. En 1 Corintios 15, versículo 22 al 23, leemos 1 Corintios 15, 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está involucrada la palabra levantados, que eso es lo que significa resucitados. Eso es lo que significa, arise, resucitados, arise. El versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Verdad? Cada uno en su debido orden. Cristo fue el primer resucitado.
Ahora van a ser resucitados los que son de Cristo. Eso es lo que dice Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que primero van a ser resucitados los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Así de que luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el evento de la resurrección. No ha pasado. No ha pasado todavía. Y hablando de la transformación, dice en 1 Corintios, porque para poder ser llevados a la presencia de Dios, nuestro cuerpo tiene que ser un cuerpo glorioso, glorificado. En 1 Corintios 15, del 50 al 53, 1 Corintios 15, del 50 al 53, dice el apóstol Pablo, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿qué pasa? Seremos transformados. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo va a ser el Señor para tanta gente? Billones de gente. Bueno, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, está hablando de los que estemos vivos, y nosotros estamos vivos para ese tiempo, sino para los que estén vivos, y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Pablo hablando en tercera persona como si él estuviera vivo para cuando viniera el Señor. Porque es necesario que esto corruptible, porque es necesaria la transformación, porque esto corruptible debe de vestirse de incorrupción. Esto que se muere, la carne, la sangre, los huesos, los nervios, esto que se muere, es necesario que es necesario que se transforme en inmortal. De tal manera que lo mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hay muchas preguntas que nosotros aprendemos a responder conforme al estudio concienzudo de los temas. Cuando se presentan los temas, es un buen momento para profundizar en ellos y sacarle todo el jugo posible a los temas. Viene para entregar el reino después de vencer a sus enemigos. Esta es otra cosa que todavía no pasa. Estas son cosas que no han pasado, que no pasaron en el año 70 después de Cristo. En 1 Corintios 15, 24 al 26 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Versículo 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Los enemigos de Jesús, ¿verdad? Satanás, los agentes de Satanás, en el caso del primer siglo, el imperio romano, el imperio de los judíos, que lo llevaron a la cruz y que no se arrepintieron. Todos los incrédulos, todos los que traicionaron la fe. Pero el último de los enemigos que menciona el Señor es la muerte. Ese será el último enemigo a vencer. ¿Por qué? Porque mientras la muerte tenga función, la muerte sigue. Pero cuando la muerte ya no tiene función, la muerte es destruida. La muerte es como un estado. Entonces el estado existe mientras es útil. Ya cuando no es útil, el estado se desaparece. Otra de las cosas que también viene y que no ha venido, que no vino en el año 70 después de Cristo, Él viene pronto para dar el pago correspondiente a cada cual. Cada cual va a recibir el pago de acuerdo a lo que decidió hacer mientras estaba en vida. Dice en 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1 es capítulo 1, versículos del 7 al 10, por favor. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Tesalónica.
Les dice, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los de Tesalónica tenían buena reputación. Entre los hermanos, la iglesia de Tesalónica era una de las iglesias más activas. Sin embargo, ahí había hermanos que no estaban haciendo las cosas correctamente. Aún conociendo el Evangelio, no lo estaban llevando a cabo. Y ahí también había gente que no creía. No creía en el Evangelio ni seguía a Dios Todopoderoso. Pero los hermanos de Tesalónica, en su mayoría, iban a recibir alivio, porque por causa de los incrédulos ellos eran afligidos. Estaban en tiempo de persecución, hermanos. Los hermanos de Tesalónica estaban en tiempo de persecución. Y menciona a los ángeles porque los ángeles siempre están involucrados con el consuelo para el fiel. Y luego dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor. Triste condición para las personas que no obedecen el Evangelio y que no conocen a Dios. Conocer a Dios es estar siguiendo su camino, conocer a Dios es estar obedeciendo su voluntad. Si alguien no está obedeciendo su voluntad, si alguien no está caminando en el camino de Dios, no conoce a Dios. Se conoce a través de obediencia. Obedecer, hacer su voluntad. Y en eso de hacer su voluntad entra el mensaje del Evangelio. Aceptar el Evangelio. Convertirse al Evangelio. Pero dice que cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque el testimonio de los de Tesalónica ha sido creído por vosotros. El testimonio que habían dado los apóstoles, los evangelistas, había sido creído por los hermanos de Tesalónica. Así de que los mismos hermanos de Tesalónica hablaban de ello. En Mateo 25:32 está también la situación triste porque dice allí el mismo Señor Jesucristo en su ministerio, hablando de su venida, dice que van a ser reunidas delante de Él todas las naciones, Mateo 25:32. Van a ser reunidos delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y va a poner las ovejas a su derecha y va a poner a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la bendición para los que hacen la voluntad de Dios. En Mateo 25:41 dice, entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El versículo 46 en la primera parte dice, y estos irán al castigo eterno. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahí van a ir a dar todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Revelación 20:12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Para cerrar con broche de oro, estas cosas no han pasado todavía. Todavía las estamos esperando.
Estas cosas no pasaron en el año 70 después de Cristo. Todavía la estamos esperando. Nosotros, amados, tenemos una esperanza viva. No tenemos una esperanza muerta. Si estas cosas ya pasaron, sería una esperanza muerta, pero nuestra esperanza es viva. Primera de Pedro 1.3 dice, bendito sea el Dios. Primera de Pedro 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nuestra fe está viva, está reservada en los cielos, está cuidada por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Está protegida, es inmarchitable, inmarcesible, ¿sí? Inmaculada. O sea, no tiene cambio, no varía, está ahí como está y no va a haber forma de que se destruya. Primero los Corintios 15 y 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si nosotros creemos que solamente Cristo es todo, somos los más dignos de lástima. Dentro de la creencia en nuestro Señor Jesucristo está la obediencia al Evangelio y está el tener esa esperanza viva. Ese es nuestro yelmo de salvación. Es lo que debemos de tener en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. La salvación, la esperanza viva. No solamente decir que creemos en Cristo y no estar seguros de esa esperanza. No. Entonces, estos eventos todavía no faltan de pasar. Así que, amados, ¿cuál es la invitación? Pongámonos firmes delante del Señor, caminemos siempre seguros, investiguemos más acerca de estas cosas para que cuando venga el falso maestro no nos haga titubear, no nos vaya a hacer caer. Amado hermano, hermana, si usted tiene cuentas pendientes con Dios, este es un buen momento para decirle al Señor, quiero ponerme bien, por favor, ayúdame. Pedir la oración de sus hermanos para la restauración. Arrepentido, arrepentida. Si usted no ha venido a Cristo y ha oído lo suficiente para entender que necesita venir a Dios, este es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Yo le hago esa invitación. Por favor, ore conmigo para despedirnos y muchas gracias por su atención. Padre eterno y poderoso, agradecemos este momento, agradecemos la vida, la salud, agradecemos tus bendiciones, tu palabra bendita. No nos dejes de tu mano. Ayúdanos, Señor, en las luchas que enfrentamos día con día. Bendice a los que están siendo todavía atacados por esta pandemia, Señor. Bendice a las naciones, a los gobernantes, para que ellos también tomen decisiones que sean prudentes, que sean sabias. A los médicos, a los científicos, ayúdales para que encuentren también la mejor solución a esta enfermedad y a las secuelas de ella. Y también rogamos que seas con los médicos y enfermeras que en los hospitales están con trabajo arduo debido a ello. Y así, Padre, por cualquier otro hermano o hermana que esté enfermo de otra situación, bendícele. Ayuda a mitigar el dolor de aquellos que han perdido seres queridos, como en el caso de la familia Rodríguez. Que les bendigas y les des consuelo pronto, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.